Hernando es un ex agente de inteligencia, como vieron, y esto salió de Universo Increíble, que es el blog de un compañero nuestro que es Oscar Sánchez. A ver, dime, Fructuoso, tú estuviste ahí, a ver, cuéntame. Bueno, yo conozco, no estuve como alumno, pero conozco que la escuela es una escuela de formación de partido, es una escuela donde es un adoctrinamiento completo. La carrera se supone que una de las carreras de ciencias políticas, es una carrera que se le da a todos los latinoamericanos, amigos de Cuba, que son captados por la izquierda. ¿Son captados los alumnos? Sí. ¿Quién puede ir a Ñeco López? Te explico. Durante mucho tiempo el Departamento de América ha estado en toda América Latina captando los simpatizantes de las izquierdas, de los partidos comunistas, de Cuba, etc. Y son invitados a Cuba a estudiar. Y allí se preparan y allí los enlazan con determinados países. Okay. Es cierto que mucha gente dice, Huberto, y me imagino que usted sepa también del asunto, que hasta Nicolás Maduro fue captado antes para formarlo y después Chávez entró. Y quiero que me diga un poquito el currículum de la escuela. Antes, en la década del 60, Emilio Matos, que hoy dirige YBKE Mundial, estudió en La Habana cuando existía esa escuela superior, pero que era en Coli, todavía no estaba hecha en Jaimanita. Y de ahí vienen muchos venezolanos. Ahí, por ejemplo, ¿quién puede ir? No tienes que ser militante del partido para pasar esa ¿No? escuela. Esa escuela es mandatoria en todas las empresas, en todas las instituciones cubanas. Si te toca pasar la escuela del partido, pasas 3 meses, 6 meses, depende del curso y depende de la asignatura que vayas a cursar. ¿Cómo fue escogido Nicolás Maduro para ir a esa escuela venezolana? A partir del 20 de octubre del año 2000, cuando se funda o se firma el convenio de colaboración económica entre Cuba y Venezuela, una vez que se firman, que son los 19 ministerios, firman ya el convenio que todavía está, Chávez le pregunta a Fidel, ¿qué paso corresponde ahora? Y Fidel sencillamente, sin titubear, le dice, formar a tus cuadros en La Habana. Tenemos que formarlo, porque si Pero yo tengo entendido que Nicolás Maduro fue antes, desde el 89, a la escuela, y que él estaba siendo formado antes. Yo lo conozco del curso del 2001, enero, julio del 2001. ¿Estaban juntos en la escuela? No, pero era una de las cosas que atendía, y entonces, por ejemplo, Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, Iris Varela, María del Carmen Urdaneja, María Lourdes Urdaneja, la hermana. ¿Qué tiempo estamos hablando de él? Adina Bastida, estamos hablando de Ameliach, estamos hablando de El Gordo Barreto, que no lo veo en escena, no sé por dónde anda. Estamos hablando de Freddy Bernal. Pero permítame... A ver, espérate, para que me explique ¿Qué asignatura se da? Economía política del socialismo. socialismo, comunismo científico, marxismo, leninismo, filosofía marxista, es decir, historia del movimiento obrero cubano, historia del movimiento latinoamericano, historia de la izquierda. ¿Y cuánto tiempo estuvo él allá en Cuba? Yo lo conozco de ese primer semestre. Pasaron un primer semestre que casi todos ellos se van del aire, para decirlo de alguna manera, no están en Venezuela, están preparándose y después viajan a Venezuela. Esa escuela superior del partido, ya después, para decirlo bien cubano, pare lo que es la Escuela de Trabajadores Sociales. Sí, pero también a usted le faltan las asignaturas vinculadas con la inteligencia, la supervisión que la inteligencia cubana va a dar a esas personas ellos pasan, que trabajan. Claro, tienes razón, ellos pasan por el Instituto Superior Capitán San Luis, que es el Instituto del Minin, y dan esas asignaturas. Ellos viajan de ahí al Instituto Superior. Entonces Nicolás Maduro quizás es más cubano que venezolano. Yo lo veo como muy esforzado en explicar las materias y todo eso. Se lo voy a decir así, usted sabe que yo soy sexóloga, ¿no? Si alguien se lee el Kama Sutra, no quiere decir que satisface a su esposa en la cama. Claro. No quiere decir que porque Maduro pase por toda una escuela, por toda una universidad, por muchos años, vaya a saber qué hacer. Pero que tiene con formación marxista. No, pero hay una formación. no quiere decir nada. No quiere decir Pero nada. espera un momentico. No quiere decir, según tú, que tenga que hacer nada. Pero el señor Maduro ha sido entrenado, ha estudiado en un país donde le debe. Pero cuando tú escuchas a Maduro en un discurso, pero cuando tú escuchas a Maduro en un discurso, ahora mismo que murió Chávez, el discurso, el verbo de Maduro es filosofía marxista. Pero tú cuando escuchas a Maduro no ves a Maduro, porque ves nada más a un guardaespaldas que es Chávez nombrando 200 veces a Sí, pero ahora está hablando con ese enfoque. ¿Qué es lo que pasa? Pero no habla. De lo que no se ha dicho, para poder explicarte un poco tu pregunta, de cierta manera, es que estas personas sufren un proceso de captación en las universidades. O sea, no es que va cualquiera. Hay personas que dicen, bueno, él tiene las condiciones para poder ser adoctrinado. Claro. Yo no conozco la escuela. Exacto. Y los llevan con su familia a Cuba. Pero puedo No, hablar van de ellos, no con la familia. ¿Puedes decir con la familia? Cuando yo pasé el preuniversitario en Cuba, al lado había un campamento, lo que llaman ellos Campamento Internacional de Trabajadores. Venían estudiantes universitarios de otros países
de cualquier país latinoamericano. Tú sabes Y las hacían eso. veces de los miles de estudiantes que pasan por la universidad y la universidad no pasa por ellos. Sí, pero lo que te quiero decir Entonces es no quiere decir que por ejemplo, en el te pongo- acceso- No, te pongo un Gigi, ejemplo espérate, rapidito. Aguánteme, que tengo otras opiniones todavía. A ver, Gottinger, ¿qué Lo que piensas? estás diciendo es importante y lo veo más importante desde el punto de vista de lo que está pasando en Venezuela. O sea, no es nada nuevo entonces que vemos a un Maduro que sigue una filosofía marxista-leninista seguido de Chávez y de Fidel Castro directamente. Que haya sido entrenado o no, eso se suponía, porque una persona sin educación en Venezuela viene de un chofer de autobús que de repente tenga una figura ahorita política de ministro de Relaciones Exteriores y maneja un país, algo tiene que haber sido indoctrinado y es lo que están diciendo. Pero lo más importante ahorita es qué es lo que va a pasar en Venezuela con esa persona. Sí, pero ustedes saben, por ejemplo, ahora que hablo del médico, Roger Capella, que ustedes los venezolanos lo conocen, que fue ministro de Salud de su país, fue formado en La Habana, en esa escuela no, en la Escuela Nacional para la Defensa, que es donde se forman los Miguel Díaz-Canel, Sí, los pero el Cuadros. punto es que al ser decir, formado cuando tú en Cuba, son formados en Cuba, va a entonces ser presidente de cuando Venezuela, nosotros nos formado en conseguíamos Cuba, con estos va a venezolanos, con los responder a ministros, Cuba. te decían, yo estudié en Cuba. Pero Pero yo yo tengo una estudié en pregunta a Cuba. ti. Yo pasé tengo la una escuela en pregunta. Cuba. En el caso de Maduro, ¿qué le conviene al gobierno cubano tener? ¿A Maduro o a un muertito como Chávez? ¿A quién le conviene de los dos tener? A Maduro. A ellos les conviene ahora tener un mano dura y el mano dura es ¿Pero quién Maduro. era más manipulable, Chávez o es Maduro? Chávez era más manipulable. Más manipulable que Maduro. No, al Claro, le revés. hacía mucho caso a Fidel, respetaba mucho a ¿Tú Fidel. crees, Usted- tú crees que pero- Maduro no lo va a hacer? Claro que lo Si va a está hacer. entrenado por Fidel. Pero ¿cuántos años estuvo Chávez? Maduro llevó unos 14. meses. Chávez estuvo 14. No, 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 pero no, él estás es siendo- equivocado, siendo- estás equivocado. Maduro no es un cuadro de partido de Es unos formado meses. allí. Con Maduro viene llevan con esa desde los for- 70 viene atrás de con él. esa No, forma. Miriam, Sí, pero está yo llegando creo que- ahora al poder. Es lo que te estoy Esto es diciendo. una operación de la inteligencia cubana desde el año 89, efectivamente, que estaban captando a alguien en Venezuela para adoctrinarlo en Cuba y el objetivo era el petróleo venezolano. No es casualidad que un tipo que estudia en Cuba en una escuela donde tú formas cuadros del partido, le lavas la cabeza a Después este está tipo de eso, encabezando eso, después claro. entonces termine siendo el primer hombre de Venezuela. Eso no es casualidad. Hay un embajador que fue el que contactó a Maduro y entonces a través de él fue que Maduro llegó a Cuba. Después Raúl Castro sintió que ese embajador tenía tanta confianza con Maduro, o sea, que él era el que movía a los sí hilos fue a con la Maduro, familia, ¿no? que lo quitó del poder. O sea, Raúl destronó al embajador porque él decía, no puede haber nadie entre yo y Maduro, el petróleo haber- tenemos que controlarlo directamente Sí, pero nosotros. espérate, que no es solo Y cambio entonces, de petróleo por médico. Eso lleva años forjándose esa componenda, lleva años, todo esto que está pasando en Venezuela lleva años Puede ser Por eso tramándose te en el dije- poder Puede cubano. Por eso ser, te pero dije- a ver, puede ser que él era candidato antes que No, no, Chávez. no, Yo es que creo por- que fue candidato antes que Chávez, lo que pasa que después Chávez da la intentona y aparece un líder más Esa es la carismático y teoría. dice, Por eso bueno, yo te pues digo al entonces vamos principio, a... por eso eso te no digo- Eso no es verdad lo que No, están a mí no diciendo. me parece muy descabellada la idea de Miguel, además no me parece tampoco, digamos, fantasioso de que el gobierno cubano haya inducido también la muerte de Oscar, Chávez, porque ¿a quién le conviene más? pero por eso dije al principio de la Claro, mesa. porque mientras ¿Qué no? menos piense, Esa es una acuérdate teoría válida, que es una teoría válida. Chávez era un animal político, este no piensa, Exacto, este es más manipulable. Que hayan inducido la vacío. muerte ¿Por qué para no? tener a Nicolás Maduro. Pero- Exactamente, espérate. acuérdate, además la mayoría de la gente está diciendo que Chávez murió en Cuba, no se murió en Venezuela, El que país después lo dijo. dejaron el cuerpo ahí, es una cosa. Pero no me extraña que el gobierno cubano le convenga más tener a este, digamos, Que es a más Maduro. manipulable. Exactamente, porque además ya lo destronó, ya le metió las cosas en la cabeza y es el que va a firmar los cheques directamente. eso no Pero es te verdad. estoy diciendo. A ver, pero yo Ahora, dije- ahora háblame de la democracia de tu país, Yo dale, pienso, háblame. yo pienso que las Invento eso. cosas ocurrieron de una forma. Cuba ha estado siempre detrás de toda Latinoamérica y siempre estaba buscando gente. Chávez no comenzó con Cuba. Chávez comenzó como un militar frustrado por la corrupción venezolana, producto de tantos gobiernos de corrupción. Exactamente. Da un golpe de Estado y yo pienso que en un principio sí arrancó con unas ideas de mejorar un país corrupto y olvidarse de toda esa democracia. Viene entonces fallas a lo que él quería hacer y es donde se le mete Fidel a Chávez y Chávez encuentra en Fidel un aliado. Y ahí quizá ellos empiezan a Esa es la agarrar y teoría. a Fíjate si el hombre de La Habana siempre ha sido Maduro, que cuando Chávez da el golpe de Estado, que le mandan este comunicado de que Fidel lo iba a recibir, después hubo una contraorden y le dijo, no, no te queremos aquí. O sea, Pero- el hombre de La Habana pero siempre ha espérate. sido Nicolás Hay un Maduro. hay un embajador Me tengo que ir a cubano, hay pausa, un me tengo que ir a embajador pausa. cubano. Después regresamos quizás a este tema y tenemos que ir con el tema de Norcorea, que ya se ha declarado la guerra y mucha gente está muy nerviosa porque ellos sí tienen armas nucleares. Y también las estafas de las nuevas iglesias cristianas. Pausa y volvemos.